Hola chicos, buenas noches, tardes, días, lo que sea. Espero anden de lo mejor, espero que hayan descansado de toda esta presión que de repente conlleva trabajar en casa con sus tareas. Bueno, este video es un poquito para explicarles el tema de conflicto en Medio Oriente, de la materia de historia. ¿Sale? Es un tema un poquito, ¿cómo podemos llamarlo? Es muy profundo. ¿Por qué? Pues porque es un tema que no se puede ver en una sola lección, sino que es el que tiene muchas cosas que se pueden buscar y pueden ser muy interesantes, ¿sale? Bueno, pero aquí solamente vamos a ver una parte, no vamos a ver 3 semanas de conflicto en Medio Oriente, que tal vez sería bueno, pero no lo veremos aquí. Algo súper importante que deben ustedes saber sobre Medio Oriente es que es una región geográfica que está más o menos lo que es ahora Turquía, lo que es Irak, Irán, parte de Afganistán, Israel, Palestina, Siria, Líbano, yo dije Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos. Es una región que se puede concentrar en lo que es el Golfo Pérsico, parte del mar Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Rojo, ¿sí? Entonces es una zona muy específica en el mundo, ¿sale? Algo súper importante también que deben ustedes saber es casi toda esa zona del Medio Oriente es súper rica en recursos naturales, sobre todo en petróleo, ¿sale? El petróleo va a ser súper importante en esa zona y entre otros recursos, pero sobre todo el petróleo, ¿sale? Bueno, otra cosa súper importante. Aquí en este video les dibujé tres símbolos religiosos. El primero es la estrella de David y es el símbolo de la religión judía. El segundo es una luna, una media luna, y así con los cuadritos hacia arriba, y es el símbolo del Islam, de la religión islámica o musulmana. Y tercero, la cruz, que es el símbolo de la religión cristiana. ¿Sale? Son tres elementos importantes que debemos de saber para más o menos darnos una idea de lo que pasa con respecto al Medio Oriente. ¿Sale? Su libro marca que parte de este conflicto tiene sus orígenes en la Primera Guerra Mundial. Bueno, al finalizar la Primera Guerra Mundial, los orígenes están mucho antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se forma el Imperio Turco, allá por 1400 y cachito. Eh, no, yo creo que hasta antes, ¿sale? Eh, es una zona desde hace muchos años, desde muchos siglos, muy conflictiva por diversas razones. Por alguna razón hay una guerra constantemente en esos territorios del Medio Oriente, ¿sale? Pero bueno, aquí vamos a ver los orígenes que se dan después de la Primera Guerra Mundial, ¿sale? Recordemos, la Primera Guerra Mundial triunfa Francia, triunfa Estados Unidos y triunfa la Gran Bretaña, ¿sale? Después de la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano, ¿sale? El Imperio Otomano, que era un imperio muy extenso. Si ustedes recuerdan sus mapas, van a ver más o menos todo lo que abarcaba el Imperio Otomano. Les doy una recomendación, que chequen sus mapas que alguna vez hicimos en la clase, ¿sale? Bueno, al finalizar el Imperio Otomano, surgen esos países como Egipto, que ya era un país, pero surge ya más en forma, Arabia Saudita, Armenia y Yemen, ¿sale? Yemen es parte del Medio Oriente también, ¿sale? Van a ser hasta cierto punto independientes, aunque Egipto todavía depende de muchas cosas con respecto a la Gran Bretaña. El Reino Unido o Gran Bretaña se va a quedar por influencia en países como Irak, Palestina y Jordania, y Francia se va a quedar con influencia en lugares como Siria y el Líbano. Son países muy pequeños, pero son muy ricos en petróleo, son muy ricos en otras cosas y son muy combatientes, ¿saben? Son muy guerreros esos pueblos. Bueno, algo súper importante. ¿Dónde queda Palestina? Bueno, tiene mucha relación con la antigüedad y con la antigua religión cristiana, judía e islámica, porque la región que actualmente es Palestina es donde supuestamente vivió Jesucristo, donde vivieron los profetas como Moisés, como el rey David, como el padre Abraham, que es el padre de los judíos, ¿no? O como Ismael.
que es el padre de los árabes, bueno, de los musulmanes, ¿sale? Entonces es un lugar, aparte de rico en diversos recursos naturales, es un lugar muy simbólico, es de mucha fe para esas tres religiones, ¿sale? Lo que actualmente es Palestina, o parte de Israel, está ubicado o estuvo ubicado el templo de David, ¿sale? Que si ustedes profesan alguna religión que tenga que ver con el cristianismo, en el Antiguo Testamento lo menciona, ¿sale? Está la iglesia del Santo Sepulcro, donde se dice que se enterró Jesucristo después de haber sido crucificado, y está también la mezquita, una mezquita donde se dice que Mahoma, Mohamed, se elevó al cielo eh, para ir con Dios, que es algo simbólico de los musulmanes, ¿vale? Por eso digo que es algo muy, muy, muy grande para explicar una sola clase, ¿va? Bueno, hacia 1916 será la declaración de Balfour, ¿sale? Es una declaración que permite que los judíos, antes que otra cosa, antes de esta parte, la población judía durante muchos siglos ha sido como, fue una población que anduvo a cierto punto nómada, migraba de un lado de otro. Los judíos también han tenido como un estigma o una etiqueta o algo que hace que mucha gente no los quiera por diversas razones, ¿sale? Por ahí vamos a ver en algún momento una película que les puedo recomendar, que podría ser la de... a ver, se me fue el nombre, ahorita les digo. Pero bueno, con esta declaración, la declaración de Balfour, se permite que los judíos migren al territorio palestino, ¿sale? Que empiecen como a poblar lo que actualmente es Israel. No lo ven con buenos ojos, ¿por qué? Pues porque hay un conflicto de religión entre estos, ¿sale? Judíos y musulmanes, ahí hay diferencias religiosas que han llevado a guerras enormes, ¿sale? Bueno, se permite que judíos tengan asentamientos en lo que es Palestina. Bueno, paso uno. Después de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes recuerdan, hubo una gran, o sea, después del Holocausto, que fue esta gran matanza de judíos por parte de los nazis. Eh, en 1947, ya cuando la ONU estaba conformada, decide que Palestina debe ser dividida en dos partes. Una para los musulmanes y otra para los judíos. ¿Sale? Sin consultar a los judíos, digo, sin consultar a los palestinos, sin consultar a los musulmanes. Dicen, bueno, vamos a partir del territorio, esa parte para los judíos y esa parte para los musulmanes. Sin embargo, ahí empieza un gran conflicto. ¿Por qué? Porque la parte que le corresponde a los judíos no es equitativa con respecto a la parte que les corresponde a los musulmanes. Y ahí comienza un gran conflicto que va a derivar que hacia 1948 más o menos se declara el Estado de Israel. Israel se convierte en un país, ¿sale? Y ahí hay otro conflicto. ¿Por qué? Pues porque Israel va a tener de aliado a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Alemania, inclusive a otros países, que los va a hacer muy poderosos. Actualmente Israel es un país muy poderoso en cuanto a ejército, en cuanto a producción de armas, ¿sale? Comienza una batalla, en el 49 se firma un armisticio y se les deja como territorios a los palestinos, a los musulmanes, un lugar que se llama Cisjordania y la Franja de Gaza, que son territorios muy pequeños, ¿sale? Comienza a levantarse una frontera en el mismo territorio donde vivían los palestinos primero, ¿sale? Después se divide y se hace una frontera, como que ya no puedes pasar tú a este lado. Ahí comienza ese conflicto. Israel, con el apoyo de esos países que les dije, sobre todo Estados Unidos, se comienza a armar, ¿sí? Y Palestina, pues sí, hay por ahí se arma, pero no tiene el mismo poder bélico, el mismo poder de guerra que los tiene el Estado de Israel. Hay un conflicto muy grande que hasta misiles se han lanzado, se lanzan misiles, desde piedras hasta misiles, ha habido atentados terroristas por parte de palestinos hacia comunidad judía,
Entonces es un conflicto que, fíjense, desde cuándo comienza, desde 1916 y sigue en la actualidad todavía, ¿sale? Es un conflicto que no se ha resuelto, ¿vale? En 1967 se da la Guerra de los 6 días. ¿Qué es esto? Es una guerra que duró 6 días y que tuvo la participación de otros países árabes, como fue Arabia, como fue Yemen, como fue Egipto, como fue Irak, ¿sale? Países que apoyaron a Palestina para que pudiera reconquistar los territorios arrebatados. No se logró mucho, fue más matazón que otra cosa, ¿vale? Israel contó con el apoyo de Estados Unidos, entonces por ahí ya había un desbalance, un desequilibrio de fuerzas, ¿sale? Y bueno, a la fecha ha habido, como les digo, varios atentados, ha habido negociaciones, ha habido tiempos de paz, pero por alguna razón la paz siempre se rompe. O sea, la tregua siempre se rompe. Uno de los asesinatos más famosos fue el asesinato de un líder palestino que se llamó Yasser Arafat, ¿sí? Que él proponía como la paz entre esos dos territorios, pero por ahí dicen que fueron los mismos palestinos los que lo asesinaron, lo mataron. Ya les dejaré una tarea de eso, ¿sale? No solamente el Medio Oriente lo podemos dejar en esta parte de la guerra entre Palestina e Israel, ¿sale? A través del tiempo ha habido otras guerras, como por ejemplo en la década de los 80 la guerra entre Irán e Irak, ¿sí? Por ahí Estados Unidos ayuda a Irak, le da el poder a Saddam Hussein, hay una guerra contra Irán, ¿sale? Que son países vecinos, ¿sale? La guerra del Golfo Pérsico en el 91 entre Estados Unidos e Irak, ¿sale? Ahí con George Bush padre, es el que comienza esta guerra. En el 2000 vuelve a haber otra guerra entre Irak y Estados Unidos, ahora con George Bush hijo, y que quiere derrocar a Saddam Hussein. La guerra de Estados Unidos contra Afganistán, ¿sale? Que es contra el terrorismo, esas dos tienen que ver con el terrorismo. La guerra contra Siria, contra Libia, así, como les digo, es una zona de mucho conflicto, ¿sale? Donde no dejan de haber guerras y que repercute sobre todo en la producción de petróleo también, repercute pues en que también hay muchos desplazados por la guerra, etcétera, ¿sale? Intolerancia religiosa y demás cosas, ¿vale? Es un panorama que les quiero hacer, ya lo veremos un poquito con más profundidad, espero, y bueno, espero que les haya servido, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye bye.